A ver, los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Karl Marx. Magíster María Estefanía Baldión Navarrete, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho en línea, de la materia Historia y Filosofía del Derecho. Tenga usted muy buenas noches. Somos el grupo 13 del paralelo C1, integrado por Luz Niurka, López Aquiles, Motoche Eric, Ocampo Denis, Rala Marcos y mi persona Gonzalo y Fabricio. El tema que vamos a tratar a continuación es el derecho natural o ius naturalismo y el ius positivismo o derecho positivo, analizando sus corrientes y su enfoque y aporte al derecho en la actualidad. El derecho natural es considerado como el conjunto de principios jurídicos y normas creados para dar solución a problemas y conflictos de la humanidad, y que a su vez estas constituyen reglas y leyes que tienen un valor jurídico. Partiendo de esto, se generan e imparten las bases del derecho positivista. Mismo consiste en un número de normas jurídicas establecidas generalmente por un ente legislativo de un determinado país. El ius naturalismo, derecho natural, sirve como base para el derecho positivo o ius positivismo, y a su vez, este reúne los principios del primero. Es por ello que desde la antigüedad, y más específicamente en la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles y Platón ya hablaban de tres derechos que consideraban fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y al pensamiento. Aunado a ello, juristas de la Roma antigua afirmaban que había un orden jurídico mucho mayor que el derecho positivista. A su vez, Cicerón, filósofo romano, aseguraba que este derecho natural regía a todos los pueblos. En estos tiempos, que proviene de la naturaleza misma con el objetivo de llegar a la humanidad. Por tal razón, es que el cristianismo coge este derecho ya que coincidía con sus doctrinas, siendo su principal exponente Santo Tomás de Aquino. Es por ello que este trabajo analizará las tendencias actuales del derecho natural y del derecho positivo, así como sus perspectivas y aporte al campo del derecho en la actualidad. Para ello se realizará un análisis exhaustivo de sus corrientes, su enfoque y su... En este momento vamos a hablar del derecho natural, una ley superior, también conocido como ius naturalism. Tiene como objetivo la manifestación de un nuevo concepto de la naturaleza humana, sosteniendo la existencia de una serie de principios y disposiciones universales necesarias para la coexistencia entre los humanos, siendo esto eternos e inmutables. Originándose en la naturaleza racional del ser humano, se basa en el individuo, no a la sociedad, siendo el ente político que se impone en la modernidad un individuo separado de Dios por la renovación protestante y aislado de los lazos sociales con otros individuos. Características de los derechos naturales. Los derechos naturales son universales, es decir, se aplican a cada ser humano sin excepciones, dejando a un lado su cultura, religión o sistema político. Varias de sus características son la lógica y la razón, buscando siempre la justicia y el bien común. Puede alterarse y adaptarse con el tiempo o las circunstancias. El derecho natural es mayor que el derecho positivo, que debe ajustarse a sus fundamentos. Las corrientes del derecho natural son diversas corrientes dentro de los derechos naturales, cada una con su propio enfoque y autor. Ahora vamos a hablar de Tomás de Aquino, que garantiza que la ley divina y la razón humana son los orígenes del derecho natural. Esta escuela de pensamiento ejemplifica por filósofos como Hugo Grocio y Samuel Pufendorf.
enfatiza la razón como fuente del derecho natural. En el siglo VIII, escritores como Immanuel Kant y Jean-Jacques conectaron el derecho natural con la libertad y los derechos individuales. Empecemos por definirlo. Pues bien, el justnaturalismo es una corriente de pensamiento el cual consiste en la creencia de que los derechos de las personas son innatos a estas. Es decir, los derechos de las personas, ya sean reconocidos o no por el Estado, es parte de las personas como algo natural e intrínseco de estas, siendo en todo caso el Estado un mero órgano que implica su posterior reconocimiento, respeto y en sus casos aplicación. Esta corriente de pensamiento tiene su contrapartida en el positivismo. Tiene un problema, puesto que al establecer los derechos como algo que es natural, carece de una base definida en relación a qué derechos deben ser posteriormente regulados en las normas jurídicas. Si bien el objeto primordial del derecho es la regulación del hombre en sociedad, cómo partir de lo natural para establecer límites y lineamientos a dichos derechos naturales, lo que puede caer en una arbitrariedad de la norma moral, lo cual no debe confundirse con la norma jurídica. El positivismo es un derecho creado por el hombre. El positivismo jurídico es una de las corrientes filosóficas dentro del estudio del derecho que se enfoca en entender y describir el derecho como un sistema de normas y reglas creadas por autoridades reconocidas y aplicadas por instituciones legales. Dentro de las características y corrientes relacionadas con el positivismo jurídico, tenemos la separación entre derecho y moral. Una de las características centrales radica en el derecho positivo, es el derecho vigente o creado por el legislador. Y la moralidad. Según el positivismo, la validez de una norma no depende de su contenido ético o moral, sino de su conformidad con las normas de creación y aplicación establecidas. Normatismo considera al derecho como un conjunto de normas que regulan la conducta, no solamente del ser humano, sino también como individuo, las instituciones dentro de una sociedad. La validez de esta norma se determina por criterios formales, como procedimientos legislativos, un lugar de criterios sustantivos, como su justicia o convivencia. El enfoque descriptivo, el positivismo se interesa primordialmente en describir el derecho tal como es, evitando juicios de valor sobre su contenido. Esto implica un estudio objetivo y empírico de la norma jurídica y su aplicación en la práctica. Legalidad y certidumbre. Promueve la idea de que la autoridad y la validez del derecho derivan de la fuente que lo creó, ya sea el legislador o de las autoridades competentes, y que este derecho debe ser reconocido y aplicado de manera predecible y estable. Este positivismo, dentro de las corrientes, nos dice el positivismo clásico, representado por juristas como Hans Kelsen, Jeremy Beckman, enfatizadas por su estructura formal del derecho y la jerarquía de normas como fundamentos esenciales del orden legal. Kelsen desarrolló la teoría pura del derecho, que busca entender el derecho como un sistema de normas jerárquicas organizadas. El positivismo lógico, desarrollado principalmente por los juristas en un círculo de Viena, como Hans Kelsen, Rudolf Carnap, este enfoque utiliza herramientas lógicas analíticas para analizar y clarificar la estructura del derecho y sus relaciones con otros sistemas normativos. El positivismo sociológico, propuesto por juristas
como Eugen, Erich y R. Rolf, este enfoque destaca la importancia de estudiar cómo el derecho opera en las prácticas sociales y cómo se adapta a las necesidades y valores cambiantes de la sociedad. El movimiento que alcanzó su punto máximo en el siglo XXI se centró en tomar la ley literalmente. La escuela del pensamiento, encarnada por escritores como Mark Webber, Eugene Erchit, reconocen el papel que tuvieron los factores sociales en el desarrollo y la aplicación del derecho. En la siguiente ilustración del positivismo, la corriente del pensamiento del positivismo consiste en que los derechos de las personas se ejercen le vienen de los derechos reconocidos directamente por el Estado. Es decir, esta corriente de pensamiento implica que el estudio de las normas jurídicas deben estar constituidos precisamente solo a las normas jurídicas del derecho positivismo vigente, lo que implica un momento dado que esta corriente del pensamiento no reconoce los derechos naturales, sino hasta que estos derechos vigentes legislados la problemáticamente ius positivismo. Es que descarta los derechos debidamente legislados y avances de la ciencia jurídica, de que su estudio está limitado a lo existente, siendo la sociedad y sus dinámicas son cambiantes. También el estudio debe serlo. Del derecho legislado y vigente, siendo necesario mencionar que en este aspecto el impulso del estudio de la ciencia jurídica debe encontrar un balance entre ambas corrientes del pensamiento. Io-naturalismo versus io-positivismo. Hablar del io-naturalismo y del io-positivismo es hablar del esfuerzo del hombre por encontrar la verdad y adherirse a ella en el campo de la conducta y la legalidad. Sin embargo, no siempre coinciden los caminos que emprenden en su búsqueda, puesto que al momento de la teoría jurídica, ambos senderos pueden bien coincidir en algunos aspectos. La dificultad se presenta en la aplicación, toda vez que la normatividad del derecho positivo llega a atropellar en algunos casos los principios de la ley natural. Se puede definir al iunaturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no hayan sido puestas por la voluntad humana, y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional, de las que derivan, como toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes naturales. Se reconoce expresamente la existencia y validez de la ley natural, de la dignidad de la persona, sin ningún tipo de discriminación por edad, sexo, condición de salud, confesión religiosa o política. En fin, que reconoce la calidad y respeto que merece todo ser humano. En el unilateralismo existe un derecho imprescriptible a la conservación y protección de la vida, toda vez que se trata de una ley natural no impuesta por ningún orden social, político o jurídico. No genera contradicción racional y está acorde con el pensamiento metafísico que reconoce el carácter óntico de toda persona.
En el caso del positivismo, se trata de una doctrina que no reconoce valor, sino a las normas de derecho positivo que regula la conducta de los miembros de una sociedad. Es de tendencia estatal, política o sociológica. Rechaza toda metafísica y toda idea de derecho natural. Niega la existencia de una ley natural y asimismo rechaza todo concepto metafísico de la misma. Desde luego que es útil y necesario para el buen gobierno de los estados. En virtud de proporcionar una serie de normas que vienen a constituirse como el andamiaje sobre el cual se va regulando las relaciones de los diversos grupos sociales de los pueblos, así como la conducta de los individuos. Desafortunadamente y precisamente por negar todo concepto metafísico y con ello la existencia de la ley natural. Hay ocasiones en que la propia normatividad atropella los derechos fundamentales de las personas, a pesar de abanderar amplias declaraciones y legislaciones nacionales e internacionales en torno a los derechos humanos. Caso concreto puede ser el derecho a la vida, derecho primigenio, sin el cual no sería posible acceder a ningún otro derecho, por la sola condición de pertenecer a la especie humana. Toda persona tiene derecho a vivir, sin importar que tenga algún tipo de malformación, algún problema genético o como haya sido concebida. Este derecho, que si bien es cierto que se encuentra consignado en la mayoría de las constituciones, es abiertamente violado por la normatividad o legislación en torno al aborto. Hay quienes niegan la condición humana del embrión desde el momento de su concepción hasta las 12 semanas de gestación, a lo cual es posible contestar que ese ser vivo ha sido fruto de la concepción dada por un gameto humano masculino y un gameto humano femenino. Por lo tanto, pertenecen a la raza humana. Se trata de un ser humano que inicia su vida. Aún así, hay quienes se atreven a negarle su condición de individuo biológico y de persona. Pero entonces, ¿qué es? Pues es una persona es tal desde, perdón, pues una persona es tal desde el momento de su concepción, puesto que de otra manera no lo sería nunca. Se trata de una individualidad biológica diferente a la del padre o de la madre. Se trata de un todo compuesto de partes organizadas y con un centro coordinador que es el genoma humano. Ciertamente, la ciencia determina cuando inicia la vida de un ser biológico que pertenece a la especie humana y la filosofía cuando es una persona. Mm, Sin embargo, la dignidad de una persona es tal y merece respeto desde el momento de su concepción. La dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano y por ello ya goza de los derechos humanos fundamentales, por lo que atentar contra su vida es atentar contra el derecho a la vida. Este es un punto neurálgico de choque entre naturalismo y el positivismo, en virtud de que el primero concede todo derecho a la dignidad de la persona humana y el segundo únicamente le concede los derechos legales de acuerdo con su normativa jurídica. Gracias. Comparación. Ambas corrientes tuvieron una influencia significativa en la evolución del derecho.
El derecho natural ha influido en el desarrollo de leyes y tratados internacionales destinados a defender los derechos humanos y promover la justicia. Por otro lado, el positivismo ha permitido crear sistemas jurídicos precisos y claros, que tienen como objetivo defender los derechos de los ciudadanos. El aporte del derecho natural y el ius positivismo al derecho en la actualidad. En el mundo actual de desarrollo de derechos, por otro lado, el positivismo sigue siendo esencial para el desarrollo de sistemas jurídicos precisos e inequívocos que apunten a defender los derechos de los ciudadanos. El derecho natural ha aportado en los principios de los derechos naturales se han utilizado para sentar las bases de los derechos humanos universales, como el derecho a la vida, la libertad y la igualdad. Base de morales o de justicia, motivación para cambios legislativos. Los fundamentos del derecho natural pueden fundirse como fundamento para facilitar cambios legislativos que fomenten la equidad y el bien común. El ius positivismo ha aportado en la seguridad jurídica por establecer un sistema de normas bien específicas y definidas. En la práctica, en la legitimación del Estado, el ius positivismo valida al Estado como originador del bien del derecho. Conclusiones. En conclusión, el desarrollo ha estado influenciado por dos corrientes importantes que son el positivismo y el derecho natural. A pesar de tener diferentes prioridades, ambas buscan promover la justicia y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Actualmente es crucial que los legisladores y juristas tomen en cuenta ambas corrientes al crear leyes y políticas que tienden a salvar los derechos humanos y fomentar la justicia. El derecho natural y el ius positivismo son dos corrientes del pensamiento jurídico con enfoques y aportes distintos al derecho en la actualidad. El derecho natural fundamenta los derechos humanos universales, permite criticar leyes injustas y sirve como base para reformar legalidades que promuevan la justicia. El ius positivismo aporta una certeza jurídica al establecer un sistema de normas claras que buscan que el derecho sea efectivo. La combinación de ambos enfoques es necesaria para lograr un sistema jurídico sólido, justo y efectivo. El desarrollo natural aporta principios universales que guían la interpretación y aplicación del derecho positivo. El ius positivismo garantiza la aplicación práctica del derecho y la seguridad jurídica. Recomendaciones. Promover la enseñanza y el estudio del derecho natural y el ius positivismo para una mejor comprensión del derecho en la actualidad. Fomentar el diálogo entre las diferentes corrientes del pensamiento jurídico para enriquecer el debate sobre el derecho. Utilizar los principios del derecho natural para interpretar
y aplicar el derecho positivo de manera justa y equitativa. Fortalecer las instituciones del Estado para garantizar la aplicación efectiva del derecho positivo. Promover una cultura de respeto a la ley y a los derechos humanos. Utilizar el derecho como herramienta para promover el bien común.